Buen día. Vamos a ver hoy una pequeña introducción al lenguaje Python. En esta introducción veamos nuestro entorno de desarrollo, el lenguaje Python, eh, programación en Python, identificadores, variables, instrucciones y programas, tipos de datos numéricos y cadenas. El entorno de desarrollo será el sistema operativo, el que sea, cualquiera que sea, Windows o Linux, incluso Mac, lenguajes de programación, pues obviamente Python en su versión 2.7 alguna cosa, el cual podemos obtener de www.python.org. Si nosotros vamos acá en el sitio de descargas, aquí podremos obtener la versión que queremos, como dijimos, para el curso 2.7, debido a que hay unas herramientas que vamos a utilizar más adelante que están desarrolladas para esta versión en específico, como Pygame o como Web2py. La versión de Python 3.4 no tiene este tipo de herramientas aún, aunque pues vendría bien colaborar la comunidad con la adaptación de herramientas como esta. Como dije, se podía descargar para Windows, obviamente en Linux la versión 2.7 viene instalada de forma nativa. Cuando la descargamos para Windows incluso descargamos totalmente la plataforma con el IDLE y todo listo para trabajar. En Linux tendríamos que hacer la instalación de este. Por ejemplo, si vamos a trabajar con sistemas basados en Debian, la instrucción sudo apt get install idle, y este instalará nuestro IDE para trabajar. En este momento ya lo tengo instalado, entonces no voy a ejecutar el comando. Si fuera una versión basados por ejemplo en Red Hat o Fedora, la sentencia sería un yum install, el mismo Python Tools, porque en estas versiones no viene el IDLE sino dentro de Python Tools, o si son de las últimas versiones, dnf install Python Tools. Entonces ese es el entorno de desarrollo que vamos a trabajar nosotros, aunque obviamente uno podría trabajar tranquilamente con entornos como Geany, un editor de código también abierto, muy fácil de trabajar. Podríamos trabajar con Sublime Text, podríamos trabajar con Ninja IDE, podríamos trabajar con Eclipse, con el plugin para Python. Cualquier entorno de desarrollo nos sirve para el curso. Obviamente aquí todas las presentaciones se harán con el que dijimos que es el IDLE como tal. Este lenguaje Python fue creado en 1989 por Guido van Rossum. Es un lenguaje de propósito general y de alto nivel, es decir, propósito general porque se puede crear cualquier tipo de programas en este lenguaje, y de alto nivel porque es muy cercano o prácticamente igual que el lenguaje humano. Simplemente hagamos de cuenta que escribimos pseudocódigo en inglés casi. La capacidad o el nivel de lectura y entendimiento del lenguaje es muy alto. Es un lenguaje con una curva de aprendizaje muy rápida, y esta es una de las ideas que tenía Guido van Rossum en el momento de crearlo. Es multiparadigma, es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros no tenemos que definir los tipos de las variables, sino que el lenguaje asume el tipo de la variable en el momento que se haga la asignación del primer valor. Es interpretado, lo cual quiere decir que no tenemos que pasar por un proceso de compilación. Sin embargo, cuando Python ejecuta un script por primera vez, genera un código intermedio que en el caso de que el script no cambie, cuando se vuelve a ejecutar dicho script, no interpretará línea a línea de código de esto, sino que pasará por una pseudo interpretación de un pseudo compilado para de todas maneras trabajar un poco más rápido que si tuviera que interpretar el script línea a línea. Como dije antes, el propósito de Guido van Rossum era que el lenguaje era énfasis en la legibilidad del código, es decir, código entendible. La identificación de los bloques que trabaja el lenguaje se basan en la indentación. Quiere decir que no tenemos llaves de apertura y cierre de bloques como en lenguajes como en C o en C++.
ni tampoco bloques donde uno haga un begin del bloque y un end del bloque al estilo Pascal. Tenemos un manejo automático de la memoria, es decir, aquí no nos preocupamos por apuntadores como en lenguajes como C, y es apropiado como scripting. ¿Por qué es apropiado por scripting? Pues permite de forma fácil hacer glue programming rápidamente para integrar cosas. En Linux muchas cosas están desarrolladas sobre Python, muchas herramientas que usamos día a día están desarrolladas en este lenguaje. Incluso se utiliza mucho para hacer script en herramientas de seguridad, en herramientas de animación y otras. Este lenguaje, como dijimos aquí arriba, la multiparadigma, soporta desde la programación estructurada, imperativa, secuencial, lineal, trabajada por módulos o modular. También soporta la programación orientada a objetos, soporta la programación funcional con ciertas características, permite a través de herramientas de terceros hacer algo de programación lógica al estilo de Prolog o integrado incluso con Prolog. También permite metaprogramación, cierto que está tan de moda ahora esto de la metaprogramación, y muchas cosas más. Guido van Rossum, cuando lo creó, dijimos que pues, uno de los propósitos era que fuera un lenguaje sencillo. Si nosotros vamos por acá al IDLE de Python y lo abrimos, programación IDLE, y tecleamos algo como import this, estaremos viendo el zen de Python, ¿cierto? Donde expresa de alguna manera los ideales sobre los cuales trabaja este lenguaje, donde especifica que bello es mejor que feo, explícito es mejor que implícito, simple es mejor que complejo, complejo es mejor que complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquier momento que quieran revisar cuál es el zen de Python, escrito por Tim Peters, podemos teclear en el intérprete import this. Este idle, de su forma natural como él se abre, siempre abre con una consola interactiva, y con esa es la que uno trabaja. Ya veremos más adelante cómo hacer un ejercicio de un script que podamos llamar en cualquier momento y no simplemente una consola iterativa. Aquí tenemos un pequeño ejemplito de un programa escrito en Python. De ahorita pasamos y lo tecleamos allá en nuestro idle para poderlo ejecutar. Pues primero haremos obviamente el hola mundo, ya después haremos programitas como este, donde yo tengo acá en la primera línea la especificación del charset que voy a hacer. Por ejemplo, en otros lenguajes o incluso en el mismo Python, si yo no hago la especificación de esta línea y tengo alguna tilde en particular, como por ejemplo aquí en el área, ¿sí? Él me va a decir dar un error porque no reconoce el carácter, etcétera, etcétera. Al establecer esta primera línea de acá de coding UTF-8, el charset que trabaja el lenguaje soportaría este tipo de caracteres como estas tildes. Entonces es una buena práctica que lo pongamos al principio de nuestros scripts. Bueno, expliquemos un poquito esto. Entonces ya después de que yo tengo esto, yo puedo hacer la asignación acá a través de una entrada, ¿cierto? Input es la palabra para poder capturar algo desde el teclado. El parámetro que debo pasarle a esta función de captura es un literal de texto que le dé algún mensaje al usuario de qué es lo que debe ingresar. Vean que la asignación, yo no tengo por qué declarar el tipo de la variable, como dijimos antes, este lenguaje es dinámicamente tipado. Sin embargo, después de que un tipo es asignado a un identificador, y si se va a hacer un cambio, debe hacerse el cambio de forma explícita, como es lo que ocurre acá en el área, ¿sí? Capturamos la base, capturamos la altura y luego hacemos un cálculo aritmético común y corriente, donde se hace una asignación de esa variable área igual a base por altura sobre 2. Vea que esto pues tomará un tipo entero, ¿cierto? Ese tipo entero o un tipo flotante, dependiendo, o sea, mejor dicho, un tipo numérico para trabajar acá, no puede ser casteado implícitamente al tratar de concatenarlo con un mensajito de salida
que contiene un literal de texto. Por eso se hace una conversión explícita de lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Python sí es dinámicamente tipado, pero también es fuertemente tipado. Es decir, mantiene o obliga a mantener el tipo de sus datos. Hagamos una prueba de esto allá en el IDLE. Hagamos nuestro IDLE. Si lo trabajáramos acá, pues tendríamos que esperar línea a línea, como por ejemplo hacer algo como lo que hicimos en el video anterior, ¿cierto? Y él va obteniendo los resultados de una vez. Sería mejor trabajarlo desde un script. Entonces podemos trabajar aquí File, New File. Aquí tenemos nuestro texto, ¿cierto? Recuerden la línea para trabajar con el carácter y demás. A diferencia del ejercicio anterior donde hicimos un hola mundo, pues aquí no nos interesa capturar un string, sino un entero. Entonces ingrese la base del triángulo, ingrese la altura, él hace el cálculo y luego mostrar el mensaje, el área del triángulo es str. Entonces vamos a guardarlo. File save por acá en el escritorio. Me perdió el escritorio. En el escritorio pongámosle triángulo .py, lo guardamos y lo probamos. Ingrese la base del triángulo, entonces digamos que la base del triángulo es de 40, la altura del triángulo es de 20, el área del triángulo es 400. Él pudo hacer la concatenación de este valor con un literal de texto gracias a que hicimos una conversión explícita del mismo. Sigamos con nuestra presentación. Entonces, todos los lenguajes manejan identificadores, ¿vale? Estos identificadores son usados para dar nombre a los diferentes objetos que componen un programa. Ahí hay variables, hay funciones, hay clases, hay módulos, hay paquetes. Entonces, un identificador es una secuencia de caracteres alfanuméricos en el que el primero de estos caracteres debe ser alfabético. Es decir, yo no puedo establecer una variable que empiece por un número o un carácter especial, sino que debe ser por una letra, ¿correcto? Es parte del estándar o de la guía de estilos de codificación en Python que esto se haga en minúscula. Identificadores en Python. Aquí Python es un lenguaje que es sensitive, entonces vale la pena enfatizar en que eso quiere decir que distingue las mayúsculas de las minúsculas. Entonces, si yo tengo un identificador casa todo escrito con mayúsculas, será diferente a cualquier otra forma de escribir la palabra casa, por ejemplo, toda en mayúsculas, con la primera en mayúscula o intercalando mayúsculas y minúsculas, ya que cada uno de estos identificadores sería diferente para el lenguaje. Obviamente, no es válido utilizar una palabra clave o reservada para el lenguaje como un identificador. Yo no podría utilizar la palabra class, por ejemplo, para utilizarla como identificador de una variable o una función, ya que esta palabra es una palabra reservada del lenguaje que me permite definir una clase. O def no podría utilizarla, o int no podría utilizarla, y así por el estilo. En los manuales de Python hay unas tablas donde se establecen unas palabras reservadas, de toma del lenguaje como está creado para lograr una sencillez en el proceso de aprendizaje, pues no tienen una gran cantidad de palabras reservadas, pero sí hay que respetar pues las que tiene. Una variable en Python o en cualquier otro lenguaje de alguna manera está formado, ¿cierto?, por un nombre, es decir, un identificador, un valor y un tipo. Si uno hace una definición formal de variable, pues diría que hay un espacio de memoria asociado a un valor, a un tipo, y que posee un identificador para acceder a ella, y que además la información almacenada en esta variable pues va a cambiar durante la ejecución o el transcurso o el flujo normal de un programa. La memoria de todo el programa pues estará constituida por un conjunto de variables utilizadas en el mismo. Nosotros podríamos trabajar con estas variables incluso desde el shell de Python,
yo puedo hacer algo como esto, que fue lo que hicimos más o menos al trabajar con el área. Él almacena ya, pero sin embargo yo puedo cambiar el valor que tenga esta en cualquier momento, ¿cierto? Y va a cambiar el valor de dicha variable. Pues, como dijimos, el valor de la variable puede ser cambiado en cualquier momento en el programa. La forma de hacer esto, esa asignación o la modificación de un valor es a través de una asignación donde yo tengo el identificador y ese identificador será igual a una expresión. Eso asigna el valor de esa expresión al identificador o la variable. Si ya tenía esa variable tenía algún valor, se pierde ese valor, lo cual quiere decir que es una asignación destructiva, como en el caso que teníamos acá, la inicializamos en 3, pero luego al incrementarle 4, pues se perdió el valor anterior que tenía. Si no tenía valor, pues eso se crea, la variable se crea en el momento de la asignación, lo cual quiere decir que tiene un proceso de creación dinámica de estas variables. El valor puede ser una expresión a ser evaluada, como en este caso que teníamos acá, ¿cierto? O podríamos decir, por ejemplo, que la expresión bandera es igual a 3 mayor que 4, ¿cierto? Con lo cual bandera tomaría el valor de falso. En Python, en cualquier lenguaje, de alguna manera los programas son una secuencia de instrucciones, ¿sí? Obviamente depende mucho del paradigma cómo se trabajan estas instrucciones o qué es lo que comprenden estas expresiones. Aquí tenemos dos tipos de expresiones, que son las expresiones simples y las expresiones compuestas. Cuando hacemos una instrucción simple, tenemos alguna expresión, una asignación, un salto y otras más, y las compuestas pues tendremos los ciclos como el if, los condicionales como el if, o los ciclos como el while y el for, y otras expresiones aquí que poco a poco durante el curso iremos trabajando. Los tipos de datos que tienen acá pueden ser de alguna manera numéricos o pueden ser literales de texto o texto. Entonces aquí vamos a trabajar con estos elementos durante los diferentes ejemplos que hagamos. Esos tipos permiten indicar las características de los valores, es decir, los datos manipulados por el programa. Toda variable, así el lenguaje sea dinámicamente tipado, tiene asociado un tipo, ya que este se asigna en el momento de la construcción de la variable, es decir, cuando ocurre la asignación, ¿cierto? Esos tipos de datos también están asociados a los operadores y a las funciones. Hay operadores para trabajar con los tipos de datos numéricos, hay operadores para trabajar con los booleanos, hay operadores para trabajar con los tipos de datos de texto, etcétera, etcétera. Poseer tipos de alguna manera en un lenguaje permite detectar errores de construcción de código. Es decir, por lo menos a través del chequeo de tipos se puede verificar cuando hay un problema o no en las expresiones que estamos generando. Entonces ahí tenemos un ejemplito donde yo puedo decir que 3 más 4 es correcto porque estoy trabajando con dos tipos de datos iguales, pero 3 dividido a como carácter sería incorrecto, ¿sí? Si yo hago esas pruebas por acá, pues obtengo los mensajes de error donde me dice que ese operador slash, que es el de la división, no puede trabajar con unos operandos de tipo entero y a la vez string, ¿sí? Sin embargo, si yo trabajo con una expresión como esta, pues obviamente podré obtener el resultado que quiero, ¿sí? Vean que tenemos dos operadores allí para división, uno es división normal, otro es división entera. Ya veremos más adelante qué diferencia hay entre el uno y el otro. En Python, de alguna manera, este chequeo no ocurre en el momento de construir la expresión, ya que el lenguaje es interpretado, sino que ocurre de forma dinámica, es decir, cuando se está ejecutando el script que escribamos en el lenguaje. Los números enteros es un tipo de dato, ¿cierto? Entonces irán entre este valor que tenemos acá y este valor que tenemos acá. Los int, los long, pues no son acotados, los boolean, que son tipos que se pueden mapear a tipos numéricos, ¿cierto? 0 o 1, incluso podría ser 0 para los falsos, cualquier otro número sería un valor verdadero.
Los números reales, que son representados con punto flotante, que son de doble precisión en el caso de Python. Números complejos. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos tipos de datos. ¿Sí? Dentro del manejo de esos tipos de datos numéricos, pues las expresiones se construyen utilizando los operadores habituales como el más, el menos, la multiplicación, la división, la exponenciación, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo tener una expresión donde diga que 4 elevado a la 4, ¿cierto? Y él de una vez hace la potenciación, suma, resta, multiplicación y división, módulos y demás, me permiten construir expresiones con este tipo de datos. Entonces, las expresiones más simples son las variables y los literales, cuando estamos hablando de tipos de datos. Las otras expresiones se construyen utilizando los operadores dependiendo del tipo de dato con el que trabajan. En el caso de los numéricos, pues tengo aquí algunas de ellas. Aquí hay unos ejemplos. A es una variable numérica, 12 es una expresión sencilla, simplemente un valor, 13.4 también es un valor, 4 más 2, ya estoy utilizando un operador, 4, el valor de A, ¿cierto? Más 3 dividido X, el valor de A más 8 dividido el valor de B más 2.0 por C menos 3.5 menos B, también es una expresión. Recuerden que aquí tenemos que hacer una conversión explícita cuando los tipos de datos son diferentes, pero si estamos trabajando dentro de unos tipos de datos numéricos, ¿cierto? Cuando aparece un tipo de dato que difiere de otro, pero que ambos son numéricos, se producen conversiones implícitas de estos valores. Es decir, que si yo quiero evaluar 4 más 5.3, automáticamente el 4 se transforma a un valor real, 4.0, en vez del valor entero 4, simplemente para poder hacer la suma de 5 más 3. Eso se llama coerción o conversión implícita, donde un valor es forzado a cambiar de tipo automáticamente. De todas maneras, aquí tenemos conversores explícitos como float, que es una función que convierte a flotante, long, que convierte a long, bool, int, complex, etcétera, etcétera. El tipo de una expresión puede ser consultado con el operador type. Entonces, hagamos una pruebita de esto. Él nos bota ya cuál es el tipo de esos elementos, ¿cierto? Sin embargo, que haya un entero, él todo lo trabajaría como un flotante en este tipo de expresiones. Las comparaciones entre estos elementos pues se hacen a través de unos operadores que permiten evaluar esto. Entonces yo puedo preguntar si es menor igual, si es mayor igual, si es distinto, si es igual, exactamente igual, para hacer la comparación. Y estos se pueden encadenar, a diferencia de muchos otros lenguajes donde una construcción correcta sería algo como esto. En Python yo puedo hacer expresiones de este tipo. Entonces yo podría decirle 3 es menor que 5 menor que 6. Él me hace un true de eso. O 3 menor que 10 y menor que 4, y me hace eso. Pero en otro tipo de lenguaje yo tendría que escribir 3 menor que 5 y 5 menor que 6, y él hace la evaluación, ¿vale? En Python puedo hacer las dos cosas sin tener problema de que se me rompa la expresión. Los operadores booleanos, entonces son operadores que permiten construir condiciones compuestas. Entonces, aquí todos los números se interpretan como booleanos, donde el 0 es falso y todos los demás son true, como dijimos anteriormente. Aquí se trabaja con operadores AND y OR y se evalúan de forma perezosa de izquierda a derecha, es decir, que se van evaluando conforme van apareciendo y no ansiosamente tratando de obtener un valor directo de la expresión. Si yo tengo aquí una tablita de verdad, pues podemos establecer para el AND o para el OR o para el NOT cómo será el resultado entre dos verdaderos. AND obviamente es verdadero, OR también es verdadero. La negación de un verdadero será falso. Si yo tengo verdadero y falso, el AND siempre me va a dar falso, ya sea verdadero y falso o falso y verdadero. El OR, con que uno de los dos sea verdadero, pues es suficiente. La negación de un falso pues será verdadera. Si ambos elementos son falsos,
Entonces el AND será falso, obviamente el OR falso, y la negación de un falso, como vimos anteriormente, es verdadera. En la precedencia de los operadores, entonces tenemos en orden de precedencia, quiere decir cuál trabaja antes que los demás, OR, AND, NOT, menor, menor igual, mayor, mayor igual, es decir, los de comparación, los de operaciones básicas, sumas y restas, luego los de división, división entera, módulo, luego los operadores de signo de corrimiento como el más, el menos y el de negación, el de exponenciación, y siempre que se encuentren operadores de igual precedencia, estos se asocian de izquierda a derecha, excepto los comparadores que encadenan de izquierda a derecha. Hay que tener cuidado con este tipo de expresiones. Muchas veces es recomendable utilizar mejor paréntesis para asegurar el resultado que estamos buscando, ¿sí? Muchas veces encuentra uno que un cambio de un lenguaje a otro, los operadores cambian en el manejo de sus precedencias y pueden producir resultados inesperados. O muchas veces simplemente no tenemos fresca esa precedencia y obtenemos resultados no deseados en estas expresiones. Entonces, mi recomendación es que siempre utilicemos los paréntesis. Las cadenas de caracteres. Entonces, se conocen como strings, ¿cierto? Son textos que se pueden escribir con comillas dobles o simples. Existe un carácter especial, por ejemplo, como el fin de línea, ¿cierto? Que es un carácter de control que produce un cambio de línea en la salida. Una cadena se puede escribir en varias líneas sin incluir el fin de línea dentro de la cadena, ¿sí? Las cadenas se pueden encerrar entre tres comillas simples o dobles. Aquí tiene doble intención esto. Si yo estoy trabajando con un literal de texto que quiero trabajar en el texto como variable, pues estas tres comillas producirán un texto que tiene incluidas las comillas para el trabajo de esos fines de línea. O puedo dejarlo sin asignar a ningún lado y se convertirá en un comentario para Python de múltiple línea. Si la cadena es precedida por el carácter R, se interpreta como un raw string. Quiere decir una cadena limpia con el formato que viene tal cual se especifique. Las cadenas permiten operaciones de concatenación, es decir, pegar dos cadenas con el operador más, ¿cierto? Repetición, repetir muchas veces la misma cadena con el operador asterisco. Entonces podemos, por ejemplo, aquí decir, como en el ejemplo del saludador, hola más Alejandro, y obtenemos una única cadena, hola Alejandro. O podemos decir gato por 3 y él escribirá gato, 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 gato. Otra cosa que podemos hacer es y obtenemos una única cadena cuando las dos cadenas se expresan de forma seguidas y sin separación. Esos caracteres de una cadena pueden utilizarse de alguna manera utilizando los índices. Entonces yo puedo obtener una rebanada haciendo un slice o obteniendo un carácter particular del lenguaje. Entonces si yo tengo, por ejemplo, la cadena hola en la posición 0, pues él me mostrará el carácter que está en la posición 0. Si yo tengo hola, perdón, si yo tengo hola mundo desde la posición 3, perdón, rompí una pequeña confusión del lenguaje. Hola mundo desde la 3 hasta la 5, me perdió acá, 5.2.7, qué pena. Hola mundo y lo trabajamos desde la 3 hasta la 5, obtendremos el carácter A y el carácter espacio, o si tenemos hola mundo
con un slide sin determinar el fin, por ejemplo desde las 5 en adelante, tendremos el resto de la cadena. Aquí también podemos hacer cosas como estas en Python. Hola mundo. Y obtenemos el último carácter. Lo que sí no podemos hacer es modificar una cadena en un punto específico, ya que estas no son mutables. Entonces si yo tengo la cadena hola, le digo que hola en la posición 0 fuera igual él me va a decir que ese tipo de string no soporta esas asignaciones de esa manera. Si quisiéramos hacer algo parecido, tendríamos que armar una nueva cadena donde tomáramos todos los caracteres que tiene la cadena anterior y asignar el nuevo carácter y concatenarlo, ¿sí? Entonces, no sé, sería algo como voy a tomar la cadena hola y ahí sí podríamos hacer el cambio, pero ya es otra cadena la que produce ese valor, o la que guarda ese nuevo valor y no la anterior. Cualquier duda que tengan, pues pueden ir tranquilamente por acá al sitio web de Python, www.python.org. Aquí tenemos documentación de cualquiera de las versiones de Python, ¿cierto? Hay algunos tutoriales. En la red hay tutoriales, videotutoriales de todas las características que ustedes crean que necesitan indagar. Aquí pueden descargar algunos, por lo menos los oficiales con los que se trabaja. En el aula está cargado el manual de Python, que es el libro, el PDF de Python para todos, un muy buen tutor de Python. Sin embargo, insisto, hay muchos sobre los cuales podemos trabajar. Aquí en el sitio web de Python uno podría trabajar incluso con una consola interactiva allá en la web. Entonces por acá, por ejemplo, está una definición de factorial y yo puedo generar entradas y salidas. Factorial de 3 y él me produce allá una salida de ese factorial. Entonces, bienvenidos nuevamente a Python. Esta vez sí vamos a dejar una pequeña tarea de trabajo en Python. Vamos a ver, hacer un programa por este estilo, donde yo tenga algo muy sencillo, que sea la captura de dos números y que produzca de estos dos números salidas como la suma, la resta, la multiplicación y la división de estos números. También otro programita donde se haga el cálculo del área y el perímetro de las figuras básicas: cuadrado, triángulo, círculo y rectángulo. La otra semana, a finales de semana, quedará cargado el espacio en el aula para que ustedes suban estas asignaciones. Muchas gracias.